Impresoras. El día de hoy te vamos a mostrar cómo hacemos nosotros para reservar o guardar nuestros cabezales que ya están destapados, para guardarlos por mucho tiempo y que no se tapen o se vayan a dañar. Para eso el día de hoy estamos en el lavadero. Disculpan pues la imagen un poquito, pero la idea es que les quede claro todo el procedimiento que vamos a hacer. Vamos a coger nuestro cabezal de impresión y lo vamos a reservar. Para eso vamos a usar un aceite virgen como este, semi virgen como este. Este es un aceite muy comercial en mi país, se conoce como aceite Johnson o aceite para niños. No sé cómo lo conozcan en su país, pero es un aceite que es muy suave, muy líquido y que nos va a servir para nosotros humedecer nuestro cabezal y que al mismo tiempo permita, este aceite no permita que se tape. Como ven, el cabezal está imprimiendo perfecto en esta ocasión. Esa es una prueba pues que le hicimos en una máquina, como ven el tiempo aquí. Mire la vida que lleva el cabezal, está imprimiendo perfecto. Y como ven el cabezal lo acabamos de bajar de la máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer con él es que vamos a coger una jeringa cargada con líquido limpia cabezal primero, o puede ser incluso con limpia vidrios. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar primero un micro lavado a los inyectores. Para eso le vamos a echar de este líquido y vamos a empujarle suavemente. Igual sabemos que está destapado, ¿cierto? Miren que abajo cae la cortina de agua o de líquido. Miren que cae aquí perfecto. Vamos a hacer esto uno por uno. Inyector por inyector vamos a hacer este mismo procedimiento para sacarle el contenido de tinta que ha quedado en el interior y poderle echar nuestro aceite. Mantenimiento y represora. Recuerda que si estos videos te son de utilidad, suscríbete, dale manito arriba, comparte nuestro contenido para que le llegue y le sirva a más personas. Uno por uno vamos a hacer esto en cada uno de los inyectores. Recuerda que también aquí en nuestro canal consigues, si estás en Colombia, tu líquido limpia cabezales. Este líquido es efectivo para destapar los cabezales que se nos están tapando, incluso cabezales que han sido tratados con tinta de mala calidad. Los recuperamos de esta manera con nuestro líquido limpia cabezal. De aquí ya pasamos ya los primeros tres colores. Ya pasamos por el cian, por el amarillo, por el magenta. Ahora estamos con el negro. Y mira, esa cortina sale perfecta. Este cabezal está al 100%. Como te digo, este es un cabezal que teníamos trabajando. Es una máquina que estaba trabajando normal, solo que sufrió un desperfecto en la board y lo vamos a reservar por unos días mientras logramos reparar la tarjeta lógica de la impresora. Pero también sirve si por X o Y razón tienes tu impresora, la vas a guardar por mucho tiempo y quieres proteger tu cabezal para que no se dañe. Si la estás reparando y necesitas algún suministro que no tienes a la mano en el momento, sabes que se va a demorar 4 o 5 días, un mes, una semana o incluso más tiempo y no quieres arriesgar tu cabezal, este método nos sirve para eso. Ahora ya, mira, ya le hicimos el proceso con el líquido limpia cabezal, ¿cierto? Ahora lo que yo hago siempre es que cojo un cotonete como este y luego repaso todas las boquillas de los inyectores, tratando de quitar toda esa tinta residual que queda ahí, que queda incluso en los poros. Recuerda que el inyector tiene 4 poritos por donde ingresa la tinta. Entonces los vamos a limpiar uno a uno con este cotonete, lo llamo yo, o copito. Incluso pueden usar también un poquito de algodón. Aquí los vamos a secar muy bien con la servilleta. Por la parte baja vamos a limpiar bien, a retirar todo ese residuo de tinta para que nuestro cabezal no corra riesgos de taponamiento. Este líquido que estamos usando, perdón, esta servilleta que estamos usando es una servilleta normal, ¿cierto? Porque como le digo, estamos limpiando para que alrededor no quede residuo de nada. Vamos ahora
a continuar con el proceso de limpieza para reservar y proteger nuestro cabezal. Eso me lo han estado preguntando mucho en mi canal. Me dicen, ¿cómo hago para guardar el cabezal por más tiempo y que no se dañe? Mira, aquí tengo la jeringa vacía, la cargo con el aceite. Pueden usar este aceite o otro aceite que sepan que es muy pero muy líquido, porque acuérdense que lo único que vamos a hacer es humedecer el inyector por dentro. No necesitamos ni siquiera que salga. Simplemente humedecemos el inyector para evitar que se seque la tinta en el interior. Con esto lo mantenemos húmedo. No sé si han comprado los cabezales nuevos y ven que ellos llegan con un poquito de aceite. No es este mismo, pero es muy similar. Mira aquí, caen las goticas de aceite. Ya simplemente necesitamos que él se humedezca. Ahora pasamos al otro inyector y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a presionar suavemente. Tampoco es que vamos a exceder la fuerza porque saben que podemos dañar la membrana interna de nuestro cabezal. Lo hacemos suavemente, uno por uno. Hacemos este procedimiento para cargarle el aceite a nuestro cabezal. Después de esto ya lo podemos reservar, guardar por mucho más tiempo. A la hora de envolverlo a montar en la impresora, yo siempre sugiero primero que le hagas otro lavado, es decir, antes de montarlo en la máquina le hagas un lavado, puede ser incluso con un simple limpia vidrios para que saques ese aceite y luego lo montes en tu impresora y le hagas una limpieza de cabezal y ya con esto ya quedará imprimiendo perfecto. Ya que yo aquí lo que estoy haciendo ahorita es lo mismo con el cotonete seco, la parte superior de los inyectores. De paso me ayudo para esparcirlo por alrededor de los inyectores para terminar de quitar lo último de la tinta residual que había en su interior y que había en la parte baja para evitar que se pegue pues en la parte de abajo y también para la estética del cabezal que se vea mejor. Ese cabezal prácticamente pasaría por nuevo, solo que aquí lo estamos pues reservando. Este es el tratamiento que yo más hago en los cabezales. Yo he llegado a acumular los cabezales hasta por 5 meses con ese procedimiento y no han tenido ningún tipo de problema. A veces cuando tengo tiempo en el taller que me sobra como espacio, lo que hago es que cojo y me pongo a destapar los cabezales. Donde tengo como espacio, pongo a hacerle tratamiento con el líquido limpia cabezal que manejamos nosotros aquí en nuestro taller y los voy destapando poco a poco. A veces me he tardado hasta 2 o 3 días destapando cabezales. Pero ya cuando los tengo aquí, ya que los logro recuperar, ahora sí los reservo para que no se me vuelvan a tapar y los tengo ahí para cuando los necesite. Obvio, cuando se lo voy a poner a una máquina del cliente, lo primero que hago es decirle, es un cabezal de segunda mano. Pero le muestro el test y le ensayo el cabezal y le digo, mira, está imprimiendo en estas condiciones. Si él dice que sí, pues lo ponemos, si no, simplemente puede quedar para otra ocasión. Pero así garantizamos que el cabezal queda trabajando por mucho más tiempo, va a quedar guardado. ¿Ya? Entonces, esa es la manera que les quería mostrar. Mira, ahora ya hicimos todo el proceso de limpieza con el líquido limpia cabezal, ya le echamos el aceite. Ahora lo que yo hago es esto, mira, yo lo cojo y lo envuelvo en servilleta, le pongo una cintilla para que la servilleta quede fija, lo guardo con el test, el último test de inyectores para recordar cómo estaba antes. Eso me sirve también para prueba, para yo llevar como un balance de lo que he hecho con el cabezal. Y ya lo guardo, lo reservo en una parte seca, donde no se vaya a humedecer, donde no se vaya ya a caer, a golpear ni a nada. Y ya sí lo puedo reservar por más tiempo. Si este contenido te fue de utilidad, recuerda, dale manito arriba, suscríbete, comparte nuestro contenido para que puedan seguir aprendiendo más sobre este proceso de cómo reservar o conservar los cabezales de las impresoras Epson. Ese procedimiento es válido para cualquiera de los cabezales de las impresoras Epson. Recuerda, con un simple aceite podemos reservar nuestro cabezal. Si quieres aprender más,
¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No olvides dejarla aquí en la caja de los comentarios, que nosotros respondemos siempre las dudas y preguntas que nos dejan en nuestro canal. Este es un video más de mantenimiento impresoras. Espero te sea de utilidad este contenido. Recuerda compartir. Cómo reservar los cabezales de las impresoras Epson para posteriormente volverlo a usar. Mira aquí, esa es la forma, ese es el método 100% efectivo, 100% utilizado en nuestro taller para recuperar o no recuperar, para reservar los cabezales. Suscríbete, comparte y nos vemos en un próximo video. Ya se lo terminamos de guardar y aquí terminamos.